La suprema importancia de la resurrección, así titulo este mensaje. Cuando la Biblia está oculta, está escondida, está apagada, resultan un montón de insensateces y cosas que hunden a los hombres en una ignorancia. Inclusive se le conoce a la Edad Media como la edad del oscurantismo. ¿Y por qué había tanta oscuridad? Porque la Biblia no era enseñada, la Biblia fue oculta en gran parte y la oscuridad vino por esa misma, porque la antorcha que alumbra el lugar oscuro es la palabra de Dios. Y una de las ignorancias mayores es no tener claro concepto de lo que es la resurrección. Cuando no se enseña la resurrección, cuando se ignora la resurrección, no se realza la resurrección de Cristo y la resurrección que tenemos nosotros por Cristo, entonces nos quedamos sin evangelio, nos quedamos sin salvación, quedamos mutilados, incompletos. Y hay muchas ignorancias que salen de esa ignorancia de la resurrección. Por ejemplo, el término o el concepto de purgatorio. ¿De dónde salió el asunto de purgatorio? Hay un lugar donde se purgan los pecados, fuera de la purga que hace Cristo, que es el único que quita el pecado del mundo. ¿Podrá haber una segunda oportunidad? ¿O estaremos como en los tiempos de aquel papado donde se pagaban indulgencias para construir la Capilla Sixtina en el Vaticano para restar años de las almas en el purgatorio? Si tú ofrendas tal cual cantidad de dinero, nosotros te vamos a bajar siglos en ese purgatorio, tu purga va a ser menor. ¿Eso es bíblico, hermanos? ¿O existe el purgatorio como tal? ¿Serio? ¿Y por qué se da esta gran ignorancia? Por desconocer el poder del Evangelio de Cristo para salvación. El poder que tiene Cristo para saber que cuando hemos conocido a Cristo, no solamente Dios nos perdonó en la cruz, sino también que se levantó de los muertos y por el poder de su resurrección, también nosotros vamos a ser revestidos de un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial a la imagen de Cristo. Y la resurrección precisamente significa ser revestidos de un cuerpo nuevo, de un cuerpo que no conocerá enfermedad, de un cuerpo que no tendrá, que tiene problemas con el tiempo, con la edad, un cuerpo de gloria a la imagen de Cristo. Y por eso, y he hecho un acróstico para poder, con la palabra cuerpo, vamos a desarrollar el capítulo 15, 1 Corintios. Y le pido mucha paciencia y sobre todo como pastor, que yo estoy llamado por el Señor a apacentar la grey de Dios con su palabra para no caer en ignorancias y en supersticiones y en cosas que nos hunden en perdición y destrucción. Así que con la palabra cuerpo, vamos a ver, busque 1 Corintios 15. Primero, con la C, compone parte fundamental del Evangelio la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no tenemos Evangelio. Y eso es lo que dice aquí. Mire, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y retener la palabra significa aquí retenerla como el Evangelio es, sin mutilar ni la parte de la cruz, ni la parte de la resurrección. Si nos quedamos en la cruz, tenemos a un Cristo crucificado y mártir, un Cristo derrotado, un Cristo que murió por la injusticia del imperio romano o por el abuso de los sacerdotes y escribas, o podemos estar culpando a los judíos que mataron a Cristo. No, Señor, Cristo tenía que morir porque es el Cordero de Dios que quita el pecado y tenía que ser inmolado. Pero también se levantó de los muertos. Y no creemos en una cruz con un Cristo crucificado, sino que la cruz simboliza mi perdón, pero su resurrección significa para mí
el cuerpo de gloria que vamos a tener igual que el de Cristo. Entonces, si omitimos esto, hemos creído en un evangelio coartado, mutilado. Y eso es algo que ya ha pasado, por ejemplo, con la Pasión de Cristo, de aquella película de Mel Gibson, que es una tremenda película que yo creo que se asemeja mucho a lo que pasó en el martirio de Cristo, pero ¿qué tanto realce se le hace a la resurrección? Casi ninguno. ¿Y qué queda en el aire? Un olor a muerte, un olor a dolor, un dolor a sufrimiento. Y es cierto, Cristo sufrió. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, pero se levantó de los muertos. Yo tengo un Cristo vivo, no creo en un Cristo muerto. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No de muertos. Y aquí dice, aquí está la definición de evangelio, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, la cruz, conforme a las Escrituras. Cristo no murió porque eso era un accidente, estaba profetizado que tenía que morir y en muerte de cruz, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estaba profetizado que el Mesías iba a resucitar nuevamente, y se cumplió y se consumó con Cristo. Entonces Cristo muere, pero resucita el tercer día. Entonces decir que, a veces nosotros mismos, cuando ponemos el evangelio decimos, Cristo murió por ti en la cruz. Pero ¿cuántas veces omitimos que Él resucitó al tercer día? Dígame si no. Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Cristo te da vida eterna. Pero diga también usted, si no está omitiendo el evangelio, que Cristo resucitó de los muertos para darte a ti vida eterna. Vida eterna. Y esa resurrección de Cristo fue evidenciada históricamente. Aquí dice el apóstol Pablo, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Fueron testigos presenciales de Cristo resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, o sea, Santiago. Después a todos y al último de todos, como a un abortivo. La palabra abortivo aquí sería que un prematuro, un hijo prematuro que nace antes de tiempo, me apareció a mí. ¿Está refiriéndose a quién? Al apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quizás el apóstol Pablo no merecía llamarse apóstol según él, porque persiguió a la iglesia. Pero el Señor en su soberanía, en su misericordia, lo designó y se le apareció físicamente allá camino ¿a quién? A Damasco, y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es te dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al quien tú persigues. A Pablo se le apareció también. Y así que la presencia de un Cristo resucitado es evidenciada por los mismos seguidores del Señor. Y sigamos leyendo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Nosotros creemos en un Cristo vivo. No creemos, y si hay un significado, analicen bien esto, hermano mío. En nuestra cultura latinoamericana, que se ha hecho más énfasis en la cruz y no en la resurrección, que tenemos muchas veces un montón de gente adolorida. Esas películas mexicanas de antes, yo no sé si las de ahora serán igual unas películas que era una llorantina, llorando la dolorosa hasta el final, imitando al dolor de la Virgen María, ya hasta el final llorando en el sepulcro, bajando la injusticia del hijo que le mataron. Una religión de muertos.
Y existe una adoración muy mexicana que es la Santa Muerte, ¿verdad? Un culto a la muerte. Y el Día de los Muertos es un día muy grande, ¿verdad? Yo, una cosa increíble, el Día de los Muertos cuando se celebra. Pero acá también, acá el Día de los Muertos, todo el mundo allá limpiando las tumbas y pintándolas y realzándolas en ese día de los muertos. Pero nosotros no creemos. Si moriste en Cristo, tú estás vivo. Es más, dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida, y el que muere en Cristo dice ¿qué dice la Escritura? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sería muchísimo mejor estar con Cristo que estar aquí abajo. Pero, dice el apóstol Pablo, pero por servir a la iglesia me gustaría quedar aquí, pero sería mejor estar allá. Y así que estoy en estrecho, dice Pablo. Pero sí que cuando un cristiano muere, no celebramos ahí el tum. Allá en mi pueblo, cuando sonaba esa, o sea, me iba el cuerpo allá al féretro, al cementerio, y las campanas de la iglesia, tum, tum. Y dice, vamos a hacerle un entierro cristiano. Y era la lloradera allá. Y la gente, me acuerdo, gente allá del interior, pues usted sabe que son un poquito más, como se le agarraban la mano al sepulturero. No lo hagas, no, mi abuela. Y se tiraban dentro del hueco y todo. No. Y le decían al Señor, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué me la quitaste? Digo, Dios mío, qué ignorancia, Señor. Padre, y decimos, estamos haciendo un entierro cristiano, por favor. Un culto a los muertos. La muerte es el final para ellos. Con la muerte acabó todo. Y para los que verdaderamente creemos en el poder del Evangelio de Cristo, que incluye muerte y resurrección, desde el momento que yo cierro los ojos aquí, abrí los ojos en la presencia de Cristo. En un instante estoy en la presencia del Señor. Así que dejémonos de ignorancias, que mucho daño ha habido con este asunto del purgatorio, purgando y purgando y purgando. Aquí es muerte y vida de Cristo. Y dice, vamos a ver eso, otro, aquí también tenía, pero yo no sé, a veces tengo que manejar los tiempos, porque me preparé pensando que iba a venir casi nadie, pensando que todo el mundo estaba de holiday. Y entonces, digo, yo me preparé para ponerme para este lado y ahora tenía texto para hacer mi estudio bíblico y tiene que ser un sermón. Vamos al segundo punto. Cuerpo. En la U. Una vez se omite la resurrección, no hay evangelio. Se acabó, no hay evangelio. Si tú nada más ves la cruz y no ves la resurrección, te quedaste sin evangelio. Se le cayeron las patas a la mesa. Tiene una pata o tiene dos patas y faltan dos patas más. Y veamos el versículo 2 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, cuidado que uno puede creer que Cristo resucitó. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos pueden creer que Cristo resucitó, pero que no creen que nosotros estamos también resucitados con Él. O vamos a estar resucitados con Él. Entonces, ¿qué pasa? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si tú no crees que nosotros vamos a resucitar con Cristo, entonces tú no crees que Cristo se levantó de los muertos. ¿Está claro eso? Y si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación. Estamos hablando por gusto. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no se levantó de los muertos, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Cuando yo estaba joven y pertenecía estaba en un grupo católico jesuita, yo tenía mi figura de mi Cristo aquí, grande.
la figura de mi Cristo, y tenía el Che Guevara al lado. Ambos mártires por la causa. Mira tú qué cosa más loca, ¿no? ¿Cómo yo tenía a Cristo? Con alguien, un mártir que murió por la oligarquía o los explotados del imperialismo romano. Qué cosa de loco eso. Y cuando tú mezclas religión, porque el diablo es así, quiere que omitamos un punto clave. Entonces yo no veía a Cristo crucificado, lo veía como un mártir por la causa de la justicia. Cristo resucitó. Bendito sea el Señor, porque era muy materialista, porque tenía un concepto de lo que se llamaba en aquella época la teología de la liberación. Que Cristo vino a liberar a los oprimidos, a los explotados y todas esas cuestiones. Y yo no veía a Cristo, yo no me lo veía al lado del Che. Cosa más estúpida. ¿Por qué? Porque no solamente vi una parte humana del Señor y no la parte más divina. El Cordero muere, pero resucita al tercer día, se levanta de los muertos. Y la vida, nosotros no somos aquí testigos de Jehová que vamos a hacer un paraíso terrenal. El paraíso terrenal no existe. Cristo, hay una nueva Jerusalén donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. No va a haber problemas de injusticia, no va a haber ladrón, ni maleante, ni mentirosos, sino que Cristo va a reinar, donde el sol de justicia va a imponerse para siempre. Ese es el venga tu reino y hágase tu voluntad. Ese es el rey que yo espero. Y si no hay resurrección de muertos, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Vana es nuestra predicación. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados entonces, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Entonces yo soy un testigo mentiroso, un predicador tramposo, porque estoy predicando una mentira. Cristo resucitó de los muertos. Y tú tienes que saber también que tu mirada debe ser en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque esa va a ser tu realidad. Nosotros vamos a vivir aquí mucho. Ya con 80 años ya la cadera no nos podemos caer porque ya nos destrabamos la cadera, ya vamos con el tiempo cayendo. Es increíble, vienen los achaques. Que voy a estar pensando yo, el que mejor vive, vamos a decir que tú aspires a tener 110 años, pero 110 años, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Yo prefiero disfrutar. La vida terrenal tiene un tiempo, pero la eternidad no tiene tiempo. Y vamos a tener un cuerpo que no va a conocer enfermedad. Así que yo no estoy pensando en la muerte, yo estoy pensando en la resurrección. Y usted también tiene que pensar en la resurrección, no en la jubilación, sino en la resurrección. Porque tiene que tener puesta la mirada, ¿a quién? En Cristo, Jesús, en Cristo, Señor, en Cristo. Haga ejercicio, póngase a hacer todo el ejercicio que quiera. Haga, pues píntese las canas. Pero vas a morir, hermano, vas a morir. Y tiene que saber que este cuerpo, esta versión corporal, este cuerpo que es una versión de la primera máquina que hizo Bill Gates, no la última. Yo tengo una versión vieja, Cristo me tiene para mí una versión nueva. Un cuerpo que no conoce falla, ni vejez, ni nada de eso. Así que ahí está. Si tú no tienes claro eso, entonces no creas en el que estás creyendo en el Señor. Vamos a resucitar. Porque Cristo resucitó. Se me olvida que tengo bastante versículos por delante. Vamos para adelante. 1 Corintios 15 no se puede dejar así por mitad. Eso sería salir de una película y no terminarla, no puede ser. Dice el versículo
Vamos a ver solamente los puntos, no vamos a entrar a los versículos. Pero si usted, cuando compartimos de Cristo, uno de los textos claves está en Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9 dice, observen, 10, 8 y 9 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, que ¿qué? Le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es clave o no la resurrección en la confesión de fe? Muy clave, muy clave, muy clave. Suficiente el olor a muerte que siempre hemos tenido de un Cristo crucificado pero no resucitado. Tercer punto, lleguemos, no hemos leído hasta el 22. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, pues. Si ustedes no van a resucitar, entonces Cristo no resucitó. ¿Usted cree en esa premisa? Cuando Cristo levantó a Lázaro de los muertos, le dijo a Marta unas palabras que son completamente, que deben estar en el corazón de nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. Dice el verso 16, ya, el 17. Y si Cristo no resucitó, otra vez, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, pues. Entonces, todas las familiares de ustedes, ya, ¿dónde están? Perecieron. ¿Dónde están? En el infierno. Si en esta vida, escuchen, este es un texto bastante poco difícil de ubicar, pero es claro. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Algunos pensaban que la única manera de salvarse y resucitar era que Cristo viniera y nos llevara por ahí mismo. Digo, no, si morimos y estamos en Cristo, estaremos con Él, estaremos con Él. No es que venga el Señor la única manera de salvarnos. Hermano, esto es muy clave, extraordinariamente clave, porque si usted analiza bien, muchas herejías han levantado al no comprender muy bien la resurrección. Bien, sigamos 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo fue el primero, primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, aquel que solamente es Adán y no ha recibido a Cristo, dice aquí, también en Cristo todos serán vivificados. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la vida. Así que así como Cristo resucitó, todos aquellos que estamos en Cristo estaremos con Él resucitados. Ahora, en tercer punto, cuerpo, la E, cuerpo. Tenemos que saber que una vez estamos en el Señor, no vamos a conocer muerte. El enemigo será vencido. El enemigo vencido es la muerte. Veamos el versículo 23 al 28. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es el primero en haberse levantado los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. Porque aquí hay que establecer una diferencia que tengo que estar muy claro en ella. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hermanos, cuando uno muere, el alma y el espíritu va al Señor. Pero seremos revestidos con cuerpo glorificado a la imagen de Cristo en un evento en su venida. Bueno, pero eso tengo que explicarlo aquí en otro texto. Yo lo tengo que saber mezclar muy bien, porque aquí hay gente que toma leche y otra que están comiendo carne, y tengo que ir con calma. Lo que quiere decir con esto es que cuando ya el Señor instale su reino para siempre, donde será suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, y sigan leyendo el verso 25,
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ustedes se acuerdan de la estatua de Daniel? Cómo la piedra no hecha de mano humana derribó toda esa estatua de la humanidad altiva que se levanta contra el Señor. Un día, la humanidad con toda su petulancia y altanería, un día el Señor va a instalar su reino para siempre. Un día va a suprimir toda autoridad. Y yo espero ese sol de justicia. Así que esa cuestión de que va a venir un gobierno justo en Panamá, no, en el mundo entero, no existe gobierno justo. El único gobierno justo va a ser el del Señor. Cristo lo dijo. Ustedes, el que quiere ser primero entre ustedes, tiene que ser servidor. No sean como los gobernantes del mundo que se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ella, ¿qué? Potestad. No existe gobierno justo. El gobierno justo va a ser cuando el sol de justicia, que es Cristo, gobierne. Y nosotros estaremos con Él. Ahí no va a haber necesidad de nada. No va a haber, a mi hermana Malén, que parece que se chocó con un carro, ¿no? Tienes un cuello ortopédico ahí. Ese cuerpo de nosotros, algunos van a decir, algunas veces preguntamos, si uno es viejito y encorvado, cuando tiene el cuerpo de gloria va a ser viejito y encorvado allá. Si uno tiene allá es niño y cuando está allá va a ser niño para siempre. Son preguntas y preguntas, pero nuestro cuerpo va a ser a la imagen de Cristo. Seremos semejantes a Él, semejantes a Él. No imaginemos cosas terrenales aquí. Y dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en el reino celestial, no vamos a conocer muerte. ¿Quiere leerse conmigo Apocalipsis 21, 1 al 7? Apocalipsis 21, 1 al 7. Apocalipsis 21, 1 al 7 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, ya pasó esta tierra, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, toda penuria, prueba, dificultades, dolores, agonías y angustias que pasamos en esta tierra serán enjuagados allá en los cielos. Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué? Muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí quiero estar yo y estar tú, hermano mío. Todo lo demás, ¿qué? Pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi corazón y mi mente es el anhelo de la venida de Cristo. Y mientras que Cristo venga, yo quiero que nadie se perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Hermano, el mundo va de mal a peor. ¿Quién iba a pensar que el agua se vendía? Y ahora mismo el agua, yo creo que está más alto que el petróleo. Analizamos bien. Y hay carestía de agua, no solamente aquí ha habido problemas ahora de agua, y vamos a tener, y yo he visto en otros diferentes países problemas de agua. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a pensarlo? Allá en Cuba también hay problemas de agua, es tan plano que sale un chorrito ahí, yo me acuerdo bien. Agua falta por todos lados, ¿quién iba a pensarlo? Pero allá no va a haber ningún tipo de dolor. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y quiero que lean Hebreos 2.14. Hebreos 2.14.
Y analicen este texto, que me encanta este texto, que debe ser memorizado por todos. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, escuchen, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al diablo. El diablo no tiene el imperio de la muerte. Destruir. El único imperio a destruir era el imperio de la muerte y Cristo lo destruyó. Cuerpo. La R. Renegar la resurrección es caer en la mundanalidad. Leímos hasta el 28, perdón hermano, no leímos, sí, leímos hasta el 28. Renegar la resurrección es caer en la mundanalidad. Yo quiero que vean muy bien este aspecto. Estamos en el versículo, vamos a pasar directamente al 29, por favor. Pero luego, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Existía la práctica que si algún hermano estaba enfermo y moría sin haberse bautizado, un pariente se bautizaba por él. Entonces, si ustedes no creen que hay resurrección de muertos, ¿por qué entonces se bautizan por los muertos? Como lo hacen no sé si son los testigos de Jehová o los mormones que se resucitan. Los mormones, ¿no? Que se bautizan por los muertos. Creo que lo tomaron de este versículo, ¿no? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? Verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Estamos siempre exponiendo nuestra vida, como el apóstol Pablo dice el verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol está diciendo que está exponiendo su vida. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces, si los muertos resucitan, ¿qué? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos y mañana moriremos. Si no hay resurrección, entonces los mundanos tienen razón. Acá en Panamá dice un dicho: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Habrá otro por allá, por Cuba, algún dicho por más similar? ¿Cómo dice? Ese mismo. ¿Y en Venezuela habrá uno por allá? ¿Cómo dice? El mismo. Oye, mira cómo la Biblia mundana se riega, ¿no? ¿Han notado cómo el mismo versículo? Mismo versículo. Y la gente lo dice. Ya no me voy a llevar nada de aquí, así que voy a tomar, mujeriar, yo voy a darme todo por el todo, porque aquí uno no se lleva nada. Así que gocémonos. El mundo hedonista, parrandero. Este es un pueblo parrandero. Este es un pueblo parrandero. Aquí habla de los viernes culturales, los jueves culturales, que le llaman parranda. Un pueblo dado a satisfacer sus deseos mundanos y carnales. Y la máxima expresión se llama carnaval, dedicado a la carne. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero cuando yo creo en la resurrección, yo sé que la vida del hombre no son 2 metros bajo tierra. Yo sé que hay un Dios y yo voy a exponerle el evangelio para salvación. Así que si una persona, oye Ricardo, pero es lo que pasa que ustedes en esa religión de ustedes no les permite tomar trago. Ustedes no pueden engañar a su mujer. ¿Qué clase de religión es esa? Oye, yo no podría vivir así. Oye, qué barbaridad. Digo, no, usted lo que es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Cristo nos libera del infierno y nos libera del dominio del pecado en nuestras vidas. Pero si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Si estamos en un ambiente carnal y un ambiente que niega a Dios, cuidado con tus hijos que son corrompidos por las malas conversaciones. Si tú no tienes una base bíblica sólida, van a ceder a la presión del grupo. Yo creo en la resurrección. Dice el verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos que han negado la resurrección viven como mundanos, dice, da vergüenza. Y eso es una reprensión para algunos que pueden estar aquí, que tenemos una vida dual. En la iglesia estamos serios, mirando, muy sobrios. Podemos venir muy con traje de dominical, pero ya el lunes ya es otra cosa, ya son diablillos. Da vergüenza eso, porque si hemos creído en el nuevo nacimiento y Cristo está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y nos aparta del mal. Y si pecamos, pedimos perdón a Dios. Un cristiano que vive como cerdo envuelto de lodo y le gusta el lodo y el fango, no ha nacido de nuevo. Porque la oveja puede ensuciarse, pero se limpia, porque su naturaleza no está cochina. Por eso que el cerdo le dicen cochino, le gusta estar sucio. Pero dice aquí Pablo, si no creemos claramente en la resurrección, vamos a vivir una vida mundana. Una vida mundana. En Romanos 1, 22, 32 lo dice muy bien. Me gusta este texto de Romanos. Romanos dice una lista de qué pasa cuando el hombre no tiene a Dios en el camino, ni cree que hay una vida eterna. El verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y es así o no es así? Yo soy Tauro, yo soy Escorpión, yo soy Géminis. Cambiamos la gloria de Dios por la gloria de hombres. ¿Ah? El doctor, ¿cómo se llama? José Gregorio Hernández. ¿Cierto o no? Y acá tenemos también al San Martín de Porres, que es peruano, pero dice que nació en Panamá. Y hay gente que le prende vela a los hombres. Le cambiamos la gloria de Dios a gloria humana. Y cuando apartan de Dios la mirada, ¿qué ocurre? Por lo cual, así como tú me ignoras a mí, dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando uno no tiene a Dios en el camino, y comienza a adorar otras cosas, santería, brujería, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. ¿Y estamos viéndolo o no estamos viéndolo? Estamos viendo pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Cada parte del cuerpo humano tiene un destino natural. Y en la sexualidad se cambiaron los destinos. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se escondieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Tiempos que y por eso sigamos leyendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? ¿Cuándo uno reprueba en la escuela, hermano? Cuando fracasa, saca F. Todo lo que el hombre hace sin Dios es reprobado, le sale mal. Porque dice aquí, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado hasta la testa, hasta la punta de la cabeza, de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estamos viviendo esto que es un cuadro total de caos. Estos son los periódicos de todos los días. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay una complacencia con los que las practican. Y estamos en esos tiempos, en mentes reprobadas. Mentes reprobadas. Entonces, renegar la resurrección o no reconocerla, inmediatamente yo caigo en la mundanalidad. Porque para mí la muerte es todo. Ya una vez muertos se tiraron las barajas. Ya no hay más nada que hacer. Pero si soy cristiano, yo sé que la muerte es el principio a la vida eterna. Comienza la vida eterna. Ahora, cuerpo. Me faltan dos nada más. ¿Cómo son las propiedades del nuevo hombre? Y lo vamos a leer corrido este asunto. Vamos a leer el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Como yo decía, ¿no? Si estoy viejito acá, soy viejito allá. Si soy feo allá. Si yo como... ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cuál será? ¿Y cómo le dice cuando uno hace esas cosas? ¿Cómo le dice el Señor en el versículo 36? Necio. Eso son cosas para no hablar. Lo que tú siembras no se vivifica. Cuando se dice sembrar es enterrar, ¿verdad? Si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y uno entierra unas semillas de maíz y sale la planta. Esa semilla muere para una nueva vida. Verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Está haciendo una comparación. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la carne de los peces y otra la carne de las aves. Hay diferentes especies. Los hombres no se comparan a las bestias, así que aquel salto de evolución del cromañón, del Homo sapiens, del neandertal y de todas estas pseudociencias de que el hombre sale del mono y aquella figurita que está primero así, después así, y después, el monus erectus, mono de dónde salimos nosotros. Darwin no conoció la genética. Darwin no sabía que existía el ácido desoxirribonucleico ni el ADN. Él no sabía nada de eso. Si Darwin hubiera conocido el ADN, no dice toda esa barbaridad. Porque la sangre del mono no sirve de transfusión. No hay manera de poder compaginar la genética, la estructura cromosomática es totalmente distinta. Y es tan especial la estructura cromosomática que a través de mi ADN se puede saber si ese hijo es mío o no es mío. Pero Darwin no sabía nada de eso. Así que ese salto ¡prum!, de mono a hombre, no hay forma. La naturaleza de las bestias es una, la de los hombres es otra, la de los peces es otra y de las aves es otra. Verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Aquí viene otra parte. Hay ángeles, arcángeles. Y hay también el Hijo de Dios revestido de un cuerpo celestial.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Usted sabe que me he puesto a leer a Albert Einstein, a ver cómo él logró entrar a esa profundidad. Y él dice, solamente Dios me prestó un pedacito de su mente para darme y revelarme este asunto. Dios no juega a los dados. Y él habla sobre cómo la luz no va en strike, sino en curva. Y que si uno pone a una linterna y prende un foco así en plena noche, en 10 años, esa luz que se proyectó da la vuelta al mismo lugar. Una cosa, pero ¿cómo logró ese hombre llegar hasta allá? Y no es que él no lo inventó, lo descubrió. Ya eso estaba allí. Estaba allí la gloria de las estrellas. Y perdonen el paréntesis, encima que es largo, yo aquí apartándome de la línea. Verso 41, una es la gloria, ya va, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Cuando hay un entierro, entramos en corrupción porque ese muerto, ya como Lázaro, los 4 días que pasaba, hedía, está en putrefacción, es un cuerpo corrupto. Este cuerpo va para viejo. Este cuerpo va a ir bajando, es corruptible. Se siembra en corrupción y renace ¿cómo? En incorrupción. Se siembra en deshonra, porque en verdad que es deshonroso todo lo que uno vive, en la muerte. Resucitará ¿qué? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No es que estamos diciendo los animales en el sentido peyorativo, hermano, sino que somos corruptibles. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. ¿Qué es primero? Sino lo animal. Primero traemos esta versión corruptible. Esta versión, este aparato va a ir fallando y va decayendo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal, está diseñado para estar aquí, en la tierra. El segundo hombre que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. Nosotros vamos a tener un cuerpo para vivir en el cielo, no con este cuerpo que no tiene la capacidad para eso. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo para nuevo cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos la imagen de Cristo. No después de haber pasado purgando por siglos en un purgatorio. Estamos en Cristo para la muerte de Él por nosotros y la resurrección. Pero esto digo, hermanos, esto es importante, que el Señor se lo dijo a Nicodemo, pero esto digo, hermanos, que la muerte, que la carne y la sangre, o sea, el cuerpo por sí solo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso que le dijo el Señor a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ¿qué? Ver el reino de Dios. Si yo no muero teniendo a Cristo, este cuerpo y este cuerpo humano terrenal no va a heredar la vida eterna, no la va a heredar. No la va a heredar. Y nos falta un pedacito, pero yo quiero que se lean conmigo también. El Señor compara el cuerpo como una tienda. Escuchen bien este texto, hagan el esfuerzo. No, hay algunos que son como Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? En la Biblia, en el libro de Hechos, que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y Pablo, si hubiera estado Pablo aquí, son 5 horas.
Y había un autico que se cayó, ¿te acuerdas? Del sueño, se fue cayendo y se cayó allá de un segundo piso, tercero, y cayó muerto. Y tuvo que, Pablo lo revivió por el poder del Espíritu, y subieron a autico y siguieron dando la clase, hermano. Increíble. Y ahora con esta vagancia que tenemos nosotros, que no aguantamos, porque esta es la generación de los efectos especiales. A ver, 2 Corintios 5, versículo 1 al 9, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, la morada terrestre, este tabernáculo, ¿sabe qué significa la palabra tabernáculo? Tienda, una tienda de campaña. ¿Cómo es mi cuerpo? Una tienda de campaña. Mira qué clase de fortaleza tenemos nosotros. Si este tabernáculo tenemos de Dios, dice, no, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Miren la diferencia entre tabernáculo a edificio, una casa. ¿Hay diferencia? ¿Usted cuál prefiere? Vivir en la tienda hasta que se vaya cayendo totalmente. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Debemos desear, no pensar en la jubilación, pensar en la habitación nueva que Dios nos va a dar. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en esta tienda, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere ir, pero si no, revestidos. Lo que anhelamos es ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, que es el anticipo de Dios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, escuchen, ¿estamos qué? Ausentes del Señor. Mientras que yo esté aquí, el Señor está allá. Pero, porque por fe andamos, no por vista. Mientras estamos aquí, estamos anhelando algo que no vemos. Pero confiamos y más quisiéramos estar que ausentes del cuerpo. ¿Y qué? Presentes en el Señor. Miren, ausencia, presencia. Mientras que tenga este cuerpo que es un tabernáculo, estoy ausente. Pero una vez parto, ¿estoy qué? Presente. Inmediatamente. ¿Qué purgatorio de qué purgatorio? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradable. Y termino con la última. Gracias por la paciencia. Gracias porque no estoy viendo a nadie chateando, pero terminamos en este punto. Cuerpo, observa el momento de la resurrección. Aquí vamos a ver un close-up, un ringside. Estamos en ringside viendo cómo se va a dar la resurrección. Y aquí concluimos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. Es decir, siempre los creyentes pensamos que nos va a tocar el rapto a cada generación de cristianos. Espera el rapto, que debemos ser arrebatados por el Señor. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Y el texto en 1 Tesalonicenses, no lo voy a leer porque ya sería demasiado. Nos vamos a encontrar en el cielo con el Señor, los que murieron y vienen resucitados, con los que vamos subiendo transformados y vamos a celebrar una gran fiesta. Una fiesta donde yo encontraré a mi papá, a mi hermana que partió con el Señor, a mi sobrino, a mi compañero Eduardo que estuvo aquí con nosotros y partió con el Señor. Hermanos, ¿o ustedes creen que cada vez que yo hago un sepelio es para no encontrarnos con mis hermanos? Los vamos a encontrar de nuevo. Y dice aquí, y seremos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario
que esto corruptible, este cuerpo, este tabernáculo, se vista ¿de qué? Incorrupción. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Ese vestido es el que yo anhelo. Este es el vestido que yo anhelo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? Dice, tu aguijón. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte, inclusive el dicho mundano, ¿cuál es? Que yo me imagino que también será la Biblia mundana, también debe tener el mismo dicho en todas las culturas. Dice, todo tiene remedio, menos la muerte. ¿Aparece en Cuba? ¿En Venezuela también? Mira, es la misma Biblia mundana, pero lo que Cristo hace, lo primero que Cristo hace es echar viejo toda esa mentira diabólica. Lo primero que hace Cristo es vencer la muerte. Y somos herederos de la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Es diferente totalmente. Y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo no tengo 2 metros bajo tierra, hermano. Yo recuerdo, y aquí había una poesía. Usted sabe que en el tiempo mío todo era poesía, ¿no? Y había una poesía que me puso mi mamá para el Día de la Madre, el escapulario de mi madre. Imagínate de esa poesía, el escapulario de mi madre. Y esa poesía terminaba diciendo, dice, porque había un muchacho que condenaba la fe del otro que andaba con el escapulario, pero ese escapulario se lo regaló su mamá moribunda. Y dice, en un oscuro rincón, termina la poesía, en un oscuro rincón del humilde campo santo, solo la cruz marca el sitio donde a mi madre enterraron. Y ahora de ella, ¿qué me queda? ¿Qué de su amor y cuidados? Solamente el recuerdo de los días que pasaron, una cruz sobre su tumba y este viejo escapulario. ¿Dónde había fe en toda esa cuestión? ¿Dónde? Un sepulcro vacío, inútil, un recuerdo, y no hay un reencuentro del hijo con la mamá. Y todos los que morimos en Cristo nos vamos a reencontrar con los que partieron en la fe con el Señor. Olvídese lo demás. Y no vivimos de mortandades y de mausoleos. Y termino, ya estamos terminando. Y aquí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, y estábamos listos. Mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos ha dado ¿a quién? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, gracias hoy dadas a Cristo, porque el aguijón de la carne, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tú has vencido la muerte por Cristo Jesús. Y yo te pido en el nombre de Cristo que la convicción de la resurrección del Señor esté en el corazón de mi hermano. Que no le tengan miedo a la muerte, ni tampoco tengan temor por el tabernáculo que se va deshaciendo, porque tenemos una casa no hecha de manos, hecha por Dios para nosotros, que es el cuerpo de gloria que Él nos dio. Y yo te ruego en el nombre de Cristo, que tú como resucitaste, también se aplique la resurrección a nuestras vidas. Te lo pido de corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que apartamos todo tipo de dolor y miedo al futuro y al mañana, porque la vida es en ti, Señor. ¿Qué tal si cantamos ese canto en el nombre de Jesús que vuelve? ¿Está bien?